y el caso Perseo, el expediente 85-2014, en el cual, como conocen ustedes, se ha dictado sentencia el 28 de octubre del 2024, una sentencia aberrante realmente, y que como parte de la defensa voy a desenvolver parte de la crítica a esta sentencia. Voy a comenzar tratando algunos aspectos generales y luego desarrollaré la violación del principio de congruencia procesal. ¿Cómo se expresa, cómo se ha concretado la violación del principio de congruencia procesal en esta sentencia? Bien, sin más preámbulo, comienzo con las cuestiones generales. Esta sentencia del llamado caso Perseo, expediente 85-2014, emitida el 28 de octubre del año pasado por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, es una aberración jurídica, violatoria de derechos constitucionales, de derechos convencionales, violatoria de los básicos principios del derecho penal que violentan pues el debido proceso, el principio de legalidad y de congruencia procesal, entre otros. Se trata de una sentencia política, de esencia fascista, que criminaliza el pensamiento. Es una sentencia que ha sustituido el derecho penal de acto por el derecho penal de autor. Ha condenado a ciudadanos por lo que son o lo que se piensa que son, no por actos ilícitos, pues no existen, sino por lo que supuestamente en el futuro podrían hacer. Se trata pues de una sentencia que expresa la mayor reaccionarización del actual Estado peruano. Es un Estado peruano que está en descomposición y que ha devenido en un Estado policiaco y que refleja la crisis de la democracia burguesa. Es una sentencia prevaricadora y violatoria de principios del derecho, y los aspectos principales vamos a tratar. Vamos a comenzar con la violación del principio de congruencia procesal. Pero, ¿qué cosa es el principio de congruencia procesal? El principio de congruencia procesal implica la identidad que hay entre la acusación y la sentencia, identidad de los hechos. Los hechos que se imputan en la acusación tienen que ser los mismos, idénticos a los hechos por los cuales se sentencia. No puede ser que te acusen por un hecho y te sentencien por otro hecho. Tiene que haber congruencia, tiene que haber identidad. Ese es el principio de identidad, porque si te acusan por un hecho y te sentencian por otro hecho, entonces pues no has tenido oportunidad de defenderte. Y eso es violatorio del principio de derecho de defensa. Entonces, tiene que respetarse el principio de congruencia procesal. Continuamos y señalamos que para acreditar la violación de este principio, vamos a exponer la acusación fiscal y ahí tienen que estar los hechos por los cuales se está acusando. Y son 3 dictámenes, 3, si se quiere, acusaciones emitidos por la Fiscalía, sucesivos porque ha habido un dictamen, ha habido un control de acusación que dispuso que se vuelva a la Fiscalía para que corrija los errores, un nuevo dictamen, un nuevo control de acusación, un nuevo dictamen y otro control de acusación y otro dictamen. Entonces, ¿qué cosa es un control de acusación? Un control de acusación implica que cuando la Fiscalía hace su acusación, su dictamen, la sala penal tiene que verificar que cumpla los requisitos formales y sustanciales. Si cumple todos los requisitos que están en la norma, que tenga un relato detallado de las circunstancias precedentes, concomitantes, posteriores, se identifique a la persona, el tipo penal, y en fin, todos los requisitos, la pena, todos los requisitos están en la acusación, entonces pasa. Y luego es el control sustancial, que implica que debe haber base suficiente para pasar a juicio oral. Tiene que haber suficientes elementos, ¿no?, de convicción
que acrediten, pues, sustenten, ¿no?, la acusación. Tiene que haber sospecha suficiente o, para poder pasar a juicio. Entonces, eso es la labor de la sala. Sustenta, pues, sala en estos controles de acusación como un filtro. Bien, entonces, ¿qué queremos demostrar al exponer estas acusaciones y los controles? Queremos demostrar y evidenciar que nunca se acusó a ninguno de los procesados en este proceso por dirigir, autorizar o estar vinculado a la realización de actos terroristas, ni de realizar o preparar actos terroristas. En ninguna de los dictámenes van a encontrar ustedes eso. Sin embargo, fueron sentenciados por actos, los llamados actos terroristas, a pesar de que no fueron acusados por ello. Entonces, por eso es que se viola el principio de congruencia procesal. Veamos entonces, este es el primer dictamen de la Fiscalía del 29 de diciembre de 2017, y en cuanto a la imputación fáctica, o sea, los hechos que le atribuyen a los procesados, vemos que a Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, al doctor Guzmán, ¿qué le atribuyen? Que en el marco de la política fundamental de solución política, amnistía general y reconciliación nacional, tercera política fundamental post captura, dispuso la creación y fundación del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef, encomendando la creación y organización del mismo a sus abogados, con el propósito de que este movimiento sea el que dirija el Frente de Sendero Luminoso. También dice la Fiscalía, asimismo se le imputa controlar y supervisar las diversas actividades realizadas por el Movadef como organismo visible de Sendero Luminoso, así como de haber ordenado y dirigido conjuntamente con su coprocesada, Elena Albertina Iparraguirre Reboredo, la inscripción del Movadef como partido político ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, siendo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso quien corrigió a manuscrito el escrito de apelación que proyectaron los abogados. Entonces, hasta ahí no menciona ningún acto, ningún hecho violento, ningún acto del llamado terrorismo. Todos son actos de supervisión, fundación del Movadef. A Elena Albertina Iparraguirre Reboredo, ¿qué le imputan? ¿Qué hecho se le imputa? Se le imputa que emitió directivas destinadas a lograr la reconstitución de su organización terrorista, a lo cual llama partido, y lo cual conllevó a la creación del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, como un organismo con carácter de frente o frente único. Se le imputa haber dirigido, conjuntamente con el líder terrorista Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, el proceso de inscripción del Movadef ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, habiendo coordinado con los abogados y coprocesados Manuel Augusto Fajardo Cravero, Víctor Crespo Braga Irak y Carlos Alfonso Gamero Quispe, el recurso impugnatorio que presentó el Movadef ante la mencionada institución. Tampoco aquí se ve que se le impute actos terroristas. Todo gira en torno a la fundación, la creación, la dirección del Movadef. Florindo Eleuterio Flores Sala. También se le imputa que cumplió con directivas emanadas del Comité Central de la organización destinadas a lograr la creación del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales Movadef. En cumplimiento de esas directivas, Florindo Eleuterio Flores Sala apoyó activamente a los dirigentes del Movadef, habiendo recibido en el Guayaga a los procesados Manuel Augusto Fajardo Cravero, Alfredo Víctor Crespo Braga Irak y Fernando Claudio Olórtegui Crispín, en los meses de noviembre de 2007, abril y junio de 2008, quienes acudieron para recibir dinero y así impulsar la inscripción del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Y además señala, se le imputa haber mantenido comunicación con sus coprocesados Atilo Richard Caguana Yuyali, Olmer Lennon Apac Vega, quienes eran los encargados de transmitirle las directivas emanadas del Comité Central de Sendero Luminoso, y con el último de los nombrados era con quien además coordinaba la entrega de los planillones con las firmas recabadas en el Guayaga para la inscripción del Movadef como organización política. Entonces vemos que en el caso del señor Florindo Eleuterio Flores Sala, tampoco vemos que se le impute haber realizado actos terroristas, actos violentos.
La imputación que le hacen es de haber dirigido, mantenido comunicación, financiado al Movadef. Es muy relevante porque después vamos a ver que la sentencia se contradice. Entonces, concluimos que no se les acusa a los procesados por realizar actos terroristas. Sin embargo, en el tipo penal los acusan con la modalidad de dirigentes de organización terrorista, penado en el primer párrafo del literal A del artículo 3, concordante con el artículo 2 del decreto ley 25475. Continuamos. Entonces, la Fiscalía presentó ese dictamen con esos hechos imputados y ahora le toca a la sala realizar el control de la acusación y verificar si reúnen los requisitos. ¿Y qué dijo la sala cuando realizó el control de la acusación de este dictamen fiscal? Muy importante, porque dijo en el punto 3.2.11, sin embargo, de una revisión exhaustiva del dictamen acusatorio, se verifica que la tesis fiscal no atribuye a estos procesados la comisión de alguna conducta de las reguladas en el tipo base del delito de terrorismo, pues como se ha señalado en los párrafos precedentes, la imputación fáctica contra estos no se circunscribe a la, se circunscribe a la fundación, dirección y organización del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, como órgano de frente de la organización terrorista Sendero Luminoso, siendo que estos procesados formarían parte de la cúpula de la citada organización terrorista y dicha condición dirigencial se habría extendido hasta las acciones realizadas por el Movadef. Muy importante lo que dice, porque dice que no atribuye a estos procesados la comisión de alguna conducta de las reguladas en el tipo base del delito de terrorismo. ¿Cuál es el tipo base? El artículo 2 del decreto ley 25475. Y el artículo 2 es el que tipifica el delito de terrorismo y establece pues determinadas modalidades, ¿no?, que tiene que realizarse contra bienes jurídicos individuales o colectivos mediante armas, explosivos, medios capaces de generar zozobra, temor, ¿no? Entonces, eso no hay. Y por eso es que la sala concluye de que de la revisión exhaustiva de la acusación fiscal, la tesis fiscal no atribuye a los procesados la comisión de alguna conducta en el tipo base de terrorismo, es decir, no le atribuye a acciones violentas, actos de terrorismo, que es lo que nosotros estamos sosteniendo. Y en el punto 3.2.12 dice la sala: de lo dicho, se verifica que la acusación fiscal no atribuye a estos procesados ninguna de las acciones delictivas previstas en el del decreto ley 25475, por lo que al criterio de este colegiado no corresponde imputarles este tipo penal. En consecuencia, no compartimos el criterio asumido por el titular de la acción penal, o sea, por la Fiscalía, según el cual es posible imputar dicho tipo penal, aun cuando los agentes no hayan incurrido en ninguna de las acciones concretas que esta norma sanciona de manera expresa. Y en el punto 3.2.13 dice la sala: este razonamiento se sustenta en la vigencia del principio de tipicidad, según el cual toda imputación penal por un determinado delito exige que los hechos se sustenten en la imputación, exige que los hechos que sustentan la imputación se puedan subsumir en el contenido normativo del tipo penal que se atribuye, el cual además debe ser formulado con la mayor precisión que sea del caso exigir. En el presente caso, la conducta atribuida a los procesados como dirigentes de una organización terrorista no se encuentra dentro de los alcances del artículo 2 del decreto ley 25475. O sea, es clarísimo, la sala le está diciendo: señor fiscal, estás acusando por el artículo 2 del decreto ley 25475, sin embargo, los hechos por los cuales estás acusando no corresponden al artículo 2, porque el artículo 2 se trata de hechos violentos, hechos de actos de terrorismo. ¿Qué más dice la sala? En el fundamento 3.2.20, por lo que para la configuración de esta modalidad agravada del delito se exige además la circunstancia agravante que el agente haya cometido alguna de las conductas delictivas en el artículo 2 antes citado. Acá se refiere sobre la imputación con el primer párrafo literal A del artículo 3.
Entonces la sala dice que el primer párrafo literal A del artículo 3 es una modalidad agravada del artículo 2 y tiene que aplicarse juntos, que no es pues autónomo, sino que primero tiene que darse el artículo 2, del tipo base, y luego una forma agravada es el primer párrafo literal A del artículo 3. Esa es la posición de la sala. Y en el punto 3.2.25, ¿qué dice la sala? En consecuencia, a criterio de este colegiado superior, dado que el primer párrafo literal A, artículo 3 del decreto ley 25475 carece de autonomía típica, no puede ser imputado desligado de la modalidad básica del delito previsto en el artículo 2 de la citada ley. Es decir, el artículo 3A, primer párrafo, tiene que ir junto con el artículo 2. No tiene autonomía, no puede ir solo. Sin embargo, la Fiscalía estaba acusando por el artículo 3, literal A, y junto con el 2, pero no había pues actos de terrorismo. Concluimos que se está probando que la imputación fáctica a los acusados como dirigentes del Comité Central del Partido Comunista del Perú no se les acusó por autorizar o estar vinculados a la realización de actos terroristas. El control de la acusación dice que la imputación fáctica se circunscribe a la fundación, dirección y organización del Movadef como órgano de frente de Sendero Luminoso y que estas conductas no se encuentran dentro del alcance del artículo 2 de dicho decreto ley 25475. Entonces, en este control de acusación, la sala consideró que tampoco correspondía que se les acuse por el primer párrafo del literal A del artículo 3, pues lo considera una agravante del artículo 2, tipo base. Y como no se da el artículo 2, porque no hay hechos terroristas, tampoco se le puede acusar por el primer párrafo del literal A del artículo 3. Y que por esa razón le devuelve el dictamen al señor fiscal para que lo corrija y le sugiere, yendo más allá de sus funciones, porque en la sala tiene que mantener la imparcialidad, le sugiere que se le acuse solo por el artículo 5 del decreto ley 25475.